El 20 de enero de 2025, Donald Trump tomará las riendas de la Casa Blanca por segunda vez, y lo hará bajo fuertes medidas de seguridad, pero no como estaba previsto, cambio de planes. Será en el Capital One Arena, un sitio más seguro a salvo de posibles contratiempos. Aquí les dejo un link a la lista de artistas que actuarán en su investidura, y cuando tome posesión, a resguardo de posibles contratiempos, lo hará con una promesa contundente. Tiene en papel preparadas para firmar más de 100 medidas ejecutivas en sus primeras 48 horas, un número que de cumplirse batería récords históricos. El giro que dará a las políticas del país también promete ser histórico, como su remontada política, pero ¿qué significa para los estadounidenses? En este informe les presentamos las claves. Y por favor suscríbase al canal si no lo ha hecho y active la campanita para que le podamos seguir informando. Y ahora, entremos en materia. La historia de Trump y las órdenes ejecutivas. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. No estamos hablando de un presidente cualquiera. Trump, el 47º, no se anda con rodeos. Denuncia desde hace mucho tiempo una persecución judicial del gobierno que preside su rival político, el demócrata Joe Biden. Asegura que esta misma administración ha estado arruinando la economía, las tradiciones y el país en general con los asuntos climáticos, inclusivos y migratorios. Ya han pasado 4 años desde que, en 2020, se declarara oficialmente a su oponente Biden vencedor de las elecciones. 4 años en los que ha denunciado que manipularon esas elecciones y que las había ganado. 4 años en los que se han lanzado en su contra varios juicios que ya han desestimado en su mayoría. Años que se han abierto varias investigaciones millonarias en su contra que no encontraron nada. 2 intentos de asesinato frustrados, un tercero de Irán que se desactivó antes de que se llegara a producirse, una orden mordaza, desbancarización a su mujer y su hijo pequeño. Fue objeto de una enorme presión tanto nacional como mundial. Y la lista de adversidades continúa, pero el hecho es que en realidad nada parece capaz de doblegarle. No parece posible que alguien con todo totalmente en contra haya realizado una remontada tan extraordinaria y que se haya convertido en presidente por segunda vez. Nadie puede negar que representa la viva imagen de su mítica frase, o sus míticas 3 palabras: lucha, 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 fight, fight, fight. Y además ha ganado con un apoyo tan abrumador, ha ganado todos los estados pendulares, el voto electoral y el voto popular. En otras palabras, se han girado las tornas políticas de Estados Unidos completamente. Se han dado la vuelta por completo. El republicano no está contento con el curso que han tomado las cosas en Estados Unidos en estos 4 años de reinado demócrata. Y estas órdenes ejecutivas de las que hablamos siempre han sido una herramienta clave para cualquier presidente de los Estados Unidos. En cuanto las firmas, cobran fuerza de ley y pueden modificar o poner en marcha nuevas políticas sin que el Congreso tenga que aprobarlas. En otras palabras, son un poder presidencial enorme que puede cambiar el rumbo de la nación de manera rápida y directa. Aunque en la realidad tampoco suele ser tan fácil, pues el Congreso o los tribunales pueden intervenir y bloquearlas, modificarlas o revertirlas. No obstante, lo que no se puede negar es que, con ellas, un presidente puede trazar un camino claro y firme desde el primer día. El anuncio de Trump y su equipo. Stephen Miller, quien será el nuevo subdirector del gabinete, ha declarado las intenciones de Trump a pocos días de su investidura. Que, por cierto, retransmitiremos en directo todo el elenco de presentadores del Epoch Times y NTD Televisión. Aquí les dejo el enlace. Estaremos toda la jornada trayéndoles la información de los distintos acontecimientos. Un momento histórico que nos gustaría vivir en familia. Bueno, ahora disculpen el inciso y, como decía, Miller, su nuevo subdirector de gabinete, dice que Trump tiene la intención de emitir más de 100 medidas ejecutivas en los primeros 2 días de su segundo mandato. Entre ellas habrá órdenes, proclamaciones y memorandos que van a cambiar la forma en que funciona y actúa el gobierno federal. Con la explicación que le di hace un momento, comprenderán una parte de por qué va a firmar este torrente de decretos. La otra parte es que la gente lo ha votado masivamente por sus promesas de campaña, claro, desde la inmigración hasta la economía. Y el tiempo apremia. Y eso dice Trump. Por lo tanto, las primeras horas de su gobierno estarán marcadas por una avalancha de medidas directas al hueso de lo que considera, dice, una falta total de sentido común. Medidas clave: inmigración y seguridad fronteriza.
Uno de los temas que más seguidores ha sumado a sus filas estas últimas elecciones es la inmigración ilegal. Durante la campaña, Trump insistió en que pondría fin a la inmigración ilegal desde el primer día. La cifra de ilegales que han entrado al país durante el actual gobierno no tiene precedentes, ha batido todos los récords. Por eso, uno de los primeros anuncios que hizo fue un cierre de fronteras. En un acto de campaña dijo incluso: «En la primera hora de mi mandato la frontera se cierra». Pero no está hablando solo de un cierre, sino también de una deportación masiva de ilegales criminales. Y de hecho acaban de aprobar en la Cámara una propuesta que han apoyado unos 60 demócratas y ahora pasa al Senado para su votación final. Les dejo un artículo aquí con todos los detalles. Trump también promete reanudar la construcción del muro fronterizo. Esta propuesta lo acompañó durante sus campañas también anteriores de 2016 y 2020. Por lo tanto, podría, por ejemplo, revivir también políticas como la de permanecer en México para los solicitantes de asilo o restringir el acceso a viajeros de ciertos países que puedan considerarse amenazas. Economía y energía. Perforar, perforar, perforar. Si hay algo que Trump ha prometido en su regreso es impulsar la economía estadounidense. Y aquí su apuesta por la energía es clara. Perforar, perforar y perforar. Trump ha dejado claro que quiere reducir los costos de la energía en un 50% durante su primer año. Asegura que producir más energía bajará el precio de la energía y esto a su vez bajará los precios del mercado, es decir, bajará los precios para consumidores y empresas. Se abaratarán los costes de la obtención de materias primas, su procesado, el transporte, las líneas de producción, etc. Y todo esto redundará en el consumidor final. Se espera que en sus primeras órdenes también revierta las políticas de Biden sobre la obligatoriedad de vehículos eléctricos y las distintas regulaciones ambientales. Por lo tanto, veremos en sus decretos medidas que favorezcan la industria energética, un sector que Trump considera la base para la recuperación económica del país. En resumen, la energía será un pilar clave en la agenda económica de Trump. Reducir los costos de energía, crear empleos y asegurar la independencia energética de Estados Unidos. Para Trump no se trata tan solo de recuperación económica, sino también de un asunto vital para la seguridad nacional. Está en juego, dice, la sostenibilidad del país. Aquí les dejo un artículo a las últimas declaraciones, muy explícitas, de las intenciones del zar de la energía de Trump. La diplomacia de la era Trump, un giro radical. El 20 de enero de 2025, Donald Trump no solo cambiará las políticas internas de Estados Unidos, también tiene en mente dar un giro radical en la política exterior del país. Desde la guerra en Ucrania hasta las relaciones con China y Oriente Medio, Trump promete cambiar la dirección de la diplomacia estadounidense. Uno de los temas más calientes en la agenda internacional es el conflicto en Ucrania. Trump ha sido claro en su posición. Está dispuesto a poner fin a la guerra. A diferencia de la administración Biden, que ha apoyado a Ucrania con recursos y sanciones, Trump ha dejado claro que su objetivo es buscar la paz. En su campaña prometió que si vuelve a la Casa Blanca, se convertirá en un mediador, dijo, en el conflicto. Negociará un alto el fuego y un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Según Trump, la guerra en Ucrania está agotando los recursos de Estados Unidos y perjudicando a su economía. Trump también se ha comprometido a transformar la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente. En su primer mandato, logró avances históricos con los acuerdos de paz de Abraham, suavizando las relaciones entre Israel y varios países árabes. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, promete llevar esa política aún más lejos, buscando más acuerdos de paz en la región y posiblemente una resolución a largo plazo sobre el conflicto israelí-palestino. Ya ha informado de negociaciones con el grupo Hamas también para que devuelvan a casa a los rehenes del 7 de octubre. Ha prometido que si no los devolvían antes del día de su investidura, se desataría un infierno en la Franja de Gaza, donde se oculta el grupo terrorista. También es posible que se salga, como ya hizo, de acuerdos internacionales que no considera beneficiosos para Estados Unidos en absoluto, como el Acuerdo Climático de París o el Tratado de Irán. Y la ONU y a la OTAN le puede estar volviendo a temblar el pulso. Ya adelantó en su primer mandato a los miembros de la OTAN que si no cumplen con su parte del trato, es decir, pagan su parte, los abandonará también. En cuanto a la ONU, numerosos informes denuncian que ha estado impulsando las oleadas de inmigración ilegal en Estados Unidos. Si habrá algún tipo de represalia o no, aún está por ver. China,
el enemigo geopolítico de Estados Unidos. A día de hoy, la única potencia capaz de controlar las ansias de dominación mundial del Partido Comunista que gobierna China es Estados Unidos. Y este fue uno de los puntos candentes de la anterior presidencia de Trump. En su primer mandato mantuvo una postura firme contra Pekín. En el ámbito comercial impuso fuertes aranceles a los productos chinos y firmó un acuerdo de reciprocidad comercial que China nunca cumpliría. Ahora ya ha hablado además de nivelar el terreno para jugar en igualdad de condiciones. Usará aranceles adicionales para detener el tráfico de fentanilo chino, los químicos con los que se elabora el mortal opiáceo que producen en China y después se envían a Canadá y México donde se elaboran. Además, Trump y muchos expertos consideran a China una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo tecnológico. Por ejemplo, hay cosas como el robo de propiedad intelectual y el espionaje cibernético. La batalla por la educación. La educación en Estados Unidos será una de las áreas que más cambios experimentará bajo el segundo mandato de Donald Trump. Desde la financiación de las escuelas hasta las políticas sobre género y vacunas, Trump ha prometido una reforma profunda en el sistema educativo del país. Pero ¿qué significa esto para los estudiantes, padres y docentes? Pues bien, una de las promesas más sonadas de Trump en el ámbito educativo es poner fin a la financiación federal para aquellas escuelas que promuevan, según él, ideologías progresistas. Esto incluye la teoría crítica de la raza, el enfoque en la identidad de género, los mandatos de mascarillas y vacunas obligatorios y cualquier tipo de enseñanza que se desvíe de los principios conservadores que defiende. Trump ha sido claro. Las escuelas deben enseñar, dice, no adoctrinar. Durante su campaña insistió en que pondría fin a la financiación federal de las escuelas que implementen políticas marxistas o comunistas. Y esto me recuerda el espectáculo más temido y atacado por el gobierno chino, Shen Yun, 5.000 años de cultura en una sola noche. China antes del comunismo. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. En sus propuestas, Trump ha reiterado que la educación debe centrarse en valores tradicionales. Esto ofrecería una mayor libertad para las familias a la hora de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, sin que el gobierno federal les imponga normativas. Según Trump, estas normativas distorsionan la enseñanza. De hecho, uno de sus pilares en campaña fue el fomento de los valores familiares en la educación pública. Trump no cree que la política de género haga ningún bien en el ámbito educativo. En sus primeras declaraciones tras su victoria electoral, prometió poner fin a las normativas que dejan a los hombres que se sienten mujeres competir en deportes de mujeres, quitarlas para siempre, ponerle fin. Para Trump, estas políticas son un ataque a los principios tradicionales de la educación y la competencia justa. Los chicos tampoco podrán entrar en los vestuarios ni los baños de las chicas. Para el expresidente todo esto será una vuelta al sentido común, dice. La oposición demócrata, por su parte, lo considera un retroceso de todo lo que habían avanzado en los últimos 4 años. Trump también ha hablado sobre las universidades y el coste de la educación superior. En su campaña prometió reformar el sistema universitario, reduciendo lo que considera una ideología de izquierda que permea muchas de las instituciones educativas. Para Trump, las universidades deben centrarse en enseñar habilidades prácticas y académicas que aseguren o garanticen el futuro laboral de los estudiantes y no en promover agendas políticas. Una de sus propuestas es reducir el control estatal sobre las universidades y darles más autonomía, pero bajo condiciones claras. Los programas deben estar orientados a formar a estudiantes con habilidades reales que ayuden a las empresas y al país a crecer. También ha insinuado que impulsará políticas para reducir el costo de las matrículas, al mismo tiempo que hace más accesibles las opciones de educación técnica y profesional. Y otro tema clave para Trump es la llamada cancelación cultural, que considera que ha invadido las universidades y las escuelas. Durante su mandato anterior, firmó órdenes ejecutivas para combatir lo que veía como una forma de censura que impedía a los estudiantes expresar libremente sus opiniones.
En su segundo mandato, Trump promete intensificar estas medidas protegiendo lo que considera la libertad de expresión frente a lo que califica de cultura de la cancelación. Trump insiste en que la educación debe ser un espacio de libre intercambio de ideas, no un terreno donde se coarte las opiniones contrarias a la ideología predominante, en este caso marxista-leninista. Esta postura podría generar nuevas reformas en los campus universitarios, donde los estudiantes podrían ver un enfoque más plural y menos influenciado por posturas políticas únicas. Así, la educación bajo el segundo mandato de Donald Trump, según dice, estará marcada por reformas que, según sus palabras, devuelven a las escuelas y universidades de Estados Unidos a sus raíces fundamentales. Una apuesta que duda cabe por el futuro de la nación. Y bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos el martes porque el lunes estaremos retransmitiendo en directo la gala.